Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 15º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos 12 al 15, Salmo 85 u 84. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Entre acogida y rechazo de la palabra de Dios se encuentra la misión del profeta. ¿Cuál es la actitud que se debe asumir?, nos preguntamos. La semana pasada reflexionábamos precisamente en esa dimensión de nuestra fe y de nuestro bautismo, con la cual participamos de la triple función salvífica de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Fuimos testigos en el Evangelio de la semana pasada del rechazo de la gente de Nazaret, quienes conocieron a Jesús y se criaron con él, y su rechazo precisamente se da porque comprendieron perfectamente la propuesta de Jesús, que era cambiar radicalmente la manera de pensar, de ver y leer los acontecimientos, y sobre todo la manera de relacionarse con Dios, de comprender a Dios, de pensar en Dios, de verlo como un verdugo implacable, como un Señor exigente, dominador, que pide al hombre sacrificios, oraciones y ofrendas para aplacar su ira y su desdén por el pecado. Comprendieron que las palabras de Jesús hieren verdaderamente porque profundizan en lo más íntimo del corazón, sacuden la conciencia, y no es que modifiquen simplemente o parcialmente, sino que cambian y renuevan radicalmente la manera de pensar, elegir y obrar. Comprendieron además que aceptar a Jesús y su propuesta implica un modo nuevo de relacionarse con los hermanos, con la creación, de hacer elecciones en la vida y de relacionarse con los bienes que tengamos y recibamos. Por todo eso los compaisanos de Jesús lo rechazan tajantemente, y esto suscita una pregunta para nosotros. Nosotros sí aceptamos a Jesús y supuestamente lo seguimos, lo buscamos, acudimos a Él. Pero nos tenemos que preguntar: ¿comprendemos verdaderamente lo que significa conocer a Jesús y conocer su propuesta de reino y de vida nueva? Sabemos que decir que creemos en Jesús es asumir en nuestra vida un cambio verdaderamente radical. Estamos convencidos que seguir a Jesús es estar con Él, es decir, pensar, hablar y obrar como Él, que pasó haciendo el bien, curando enfermos, liberando oprimidos por fuerzas demoníacas, anunciando que el reino de Dios está entre nosotros y que lo ganan los que perseveran con Él en las luchas y pruebas de la vida. En varias oportunidades estos domingos he dicho que la palabra de Dios pareciera que hubiese sido escrita ayer para nosotros hoy, pues aún en condiciones y momentos distintos hacen lectura de nuestra realidad hoy y nos iluminan. La primera lectura del profeta Amós nos presenta una situación verdaderamente desconcertante. El sacerdote Amasías, sacerdote del santuario de Betel, corrompido por las prebendas, lujos y favores de que goza por su fidelidad al soberano de turno, Jeroboam II,
osando incluso llamar al santuario el santuario del rey y el templo del país, es decir, desconociendo la soberanía de Dios. Rechaza y casi que expulsa al profeta Amós, quien deja claro que no es profeta de profesión ni por necesidad, sino escogido y llamado por Dios, porque él es pastor y cultivador de higos, es decir, no tendría la necesidad de vivir del profetismo. Si lo hace es por vocación. Por eso las palabras de Amós incomodan y levantan heridas, porque denuncian todo tipo de corrupción en los palacios del rey, en el templo y por supuesto en la sociedad. El poder corrompe, ideologiza, daña los corazones y trae consigo tantos males y sufrimientos, porque siempre el rico es más rico y el pobre es cada vez más pobre. Las grandes gestas de Jeroboam habían traído bienestar, riquezas, modernización, nuevas técnicas agrícolas, de comercio, lujos en los vestidos y en las telas. La construcción florece con la creación y construcción de espléndidos y lujosos edificios. Crece incluso la explosión demográfica. En fin, como sucede siempre, la religión no está exenta de caer en ese tipo de corrupción. Nunca como entonces fue tan practicada y favorecida. Los santuarios se abarrotaban de peregrinos para ofrecer sacrificios, cumplir votos y participar en las fiestas. A su modo, incluso Jeroboam II y toda su corte son profundamente religiosos. Pagan y sostienen a los sacerdotes en los gastos del culto y enriquecen los templos con magníficos adornos. También es cierto que en muchos templos terminan realizándose prácticas paganas, como los cultos de la fertilidad y la prostitución sagrada. Pero no obstante todo esto, en su conjunto se debe bendecir al Señor y agradecer al Rey por el bienestar del cual goza la nación. Y es ante toda esta realidad oscura y tremenda de corrupción, libertinaje, laxismo, donde surge el profeta Amós, quien en vez de alegrarse y gozarse por el bienestar y la paz, entre comillas, que reina por doquier, descarga todas sus invectivas contra el rey, ataca la práctica religiosa, las clases dirigentes, los grandes terratenientes y comerciantes, porque asegura que todo ese bienestar está reservado solo a unos cuantos privilegiados y pagado a caro precio por los pobres del país. Denuncia el profeta que los ricos ostentan en lujos extravagantes, tienen palacios para el invierno y palacios para el verano, y tienen casas de marfil. ¿De dónde provienen las riquezas que despilfarran en francachelas y comilonas? Son fruto de la opresión y abuso a los obreros y campesinos débiles e indefensos. Oprimen y explotan. Dice el profeta Amós en 4:1: escuchad esta palabra, vacas de Basán, que estáis en la montaña de Samaria, que oprimís a los débiles, que maltratáis a los pobres, que decís a vuestros maridos: traed y bebamos. Recurren a trampas legalizadas, falsifican las balanzas, alteran los precios a su amaño y venden al pobre por un par de sandalias. Amós 8:6 dice: escuchad los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? No escapan del profeta ni las mujeres, grandes señoras, entre comillas, sin vergüenza y pudor, y los jueces corruptos que venden sus conciencias y aprueban la injusticia. Dice en 5, 7, 10, 12: ay de los que cambian en ajenjo el juicio y tiran por tierra la justicia. Detestan al Señor en la puerta
y aborrecen al que habla con sinceridad. Pues yo sé que son muchas vuestras rebeldías y graves vuestros pecados, opresores del justo, que aceptáis soborno y atropelláis a los pobres en la puerta. Como vemos en este contexto sociopolítico y religioso, en el que el profeta Amós hace sus denuncias de parte de Dios y en favor del pobre, explotado y oprimido por la inconsciencia, egoísmo y malsanas ambiciones de los que gobiernan y dirigen el destino social, político, económico y religioso del pueblo. No hay verdad, no hay honestidad, no hay sinceridad. Si miramos nuestra realidad, no estamos nosotros muy lejos de ella, que pareciera que hoy la palabra de Dios estuviese describiendo todo lo que hoy vivimos y experimentamos en nuestro presente. Fuerte llamado entonces del profeta, quien como intermediario del cual Dios se sirve para comunicar su palabra, debe cumplir bien su misión y debe vivir en íntima unión con el Señor y asimilar su pensamiento y su voluntad. Por eso el profeta es llamado a alejarse de todo aquello que pueda contaminarlo o perturbar esa sintonía espiritual. Se le da al profeta entonces espíritu de sabiduría y fortaleza para llevar a cabo su misión y ser punto de contradicción frente a una sociedad y a un gobierno corrupto, injusto, mentiroso y opresor. El profeta está llamado a renunciar a todo aquello que pueda comprometer su libertad y su palabra, amistades, regalos, prebendas, compromisos con los potentes de este mundo, que aunque como Jeroboam parezcan favorecer la causa de la fe, sin embargo a la larga solo buscan su propio bienestar y no el de Dios ni el del hombre y del pobre oprimido. Ante esta realidad se hace necesario entonces el envío de Jesús en el Evangelio, pues como hemos visto en la primera lectura nos encontramos a un gobernante, a una sociedad, a un sacerdote que gozan de bienestar, privilegios, confort y tantos bienes, poder, prestigio, fama, pero que no son para nada envidiables, pues no son para nada libres y en cualquier momento, como efectivamente sucedió, Samaria cae en manos del poder asirio, como lo había anunciado el profeta Amós. Nada en este mundo es eterno, y aquello en lo que ponemos nuestra confianza y seguridad, al contrario, nos traen más infelicidad y sufrimiento. Dice el profeta: beben vino en anchas copas, con los mejores aceites se ungen, mas no se afligen por el desastre de José. Por eso ahora van al cautiverio, a la cabeza de los cautivos, y cesará la orgía de los sibaritas. El Señor Yahvé ha jurado por sí mismo, oráculo de Yahvé, Dios Sebaot: yo aborrezco la soberbia de Jacob, sus palacios detesto, y voy a entregar la ciudad con cuanto encierra. Amós 6, 6, 8. Amós al contrario es pobre, libre, independiente. Puede decir cuanto piensa. No tiene nada que perder, nada que defender excepto la palabra de Dios. No le debe nada a ninguno. Así, pobres y libres, puede ser la palabra que resume las condiciones que posee Jesús o que pone Jesús en el Evangelio de hoy a quienes como nosotros, bautizados y cristianos, somos llamados a anunciar su palabra como profetas, denunciando todo tipo de atropello, injusticia y corrupción de una sociedad manipulada y manipuladora y enceguecida, deslumbrada por unos bienes que más que felicidad y bienestar nos están deshumanizando, destruyendo y haciendo infelices, porque como vemos cada día aumenta más la delincuencia, el vandalismo, la injusticia, la inseguridad, la insatisfacción, la insensatez, la mediocridad, la estupidez. Y las consecuencias de todo esto son nefastas, como lo comprobamos en nuestra realidad: muerte, dolor y sufrimiento, y sobre todo la profunda insatisfacción del corazón humano que no alcanza a llenarse, porque mientras más se tiene, más se desea. Por eso Dios, a través de sus mensajeros como Amós, como Jesús, como los apóstoles y como todos los que a lo largo de la historia se ponen al servicio de la verdad,
ha preparado a la humanidad para traer un mensaje de salvación, una verdadera propuesta de liberación y de vida nueva, la única que hace feliz al hombre, porque dirige su mirada, su mente y su corazón a los bienes de arriba, que son definitivos, y no a los de esta tierra que pasan. Jesús manda a sus apóstoles libres de todo, sin apegos, ligeros de equipaje para poder vencer el poder del mal, sanar y salvar a los hombres. Por eso les da el único poder que viene de Dios y que es el poder del amor, el único que ofrece y realiza el perdón de Dios y que da una vida verdadera, una vida nueva. Hoy el mundo necesita enviados que desenmascaren como Amós todas las ideologías de racionalismo, nacionalismo, fascismo, socialismo, populismo y relativismo que deshumanizan y engañan con falsas propuestas de libertad y bienestar. Los cristianos estamos llamados a dar testimonio del amor infinito de Dios y de su proyecto salvador. De este testimonio depende no solo el futuro de la humanidad, sino también de la comunidad eclesial y el destino de todo cristiano. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José, quienes fueron también profetas, escuchando la voz de Dios y obedeciendo a su voluntad, nos ayuden a seguir construyendo como profetas y enviados un mundo nuevo y una nueva humanidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.